Buenos días con todos. ¿Cómo les va? ¿Sí me escuchan? Buenos días, Inge. Sí, Buenos días, Inge. Entonces, empecemos con la lista. Está Juan Sebastián Altamirano. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Andrés Armijos. Presente. Debbie Ayala. David Balseca. Michelle Chacón. Presente. Mateo Coral. Presente. Germán Criollo. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Iván Gordillo. Me salté Ariel González. Jarison Guerra. Presente. William Guzmán. Camila Aro. presente. Isaac Jaramillo. Kenny Pavón. Pablo Padilla. Presente. Sara Tito. Presente, Inge. Giovanni Solano. Brian Velasco. Presente, Inge. ¿Alguien llegó tarde? Yo, Inge, ¿me puedo poner listo, por favor? ¿Quién me dice? Yo, González, Inge. Ya. Gracias. Listo, entonces, bueno. Me imagino que hay algunos ausentes porque siguen exámenes, pero ¿qué me dicen? ¿Qué tal les fue ayer? Bastante aceptable. Porque veo, creo que en la teoría está bastante bien. Hay solo unas dos personas que tuvieron un traspié, no sé por qué. Inclusive hay una persona que tiene 10 y dos personas que tienen 9, entonces yo diría que está bastante bien. Vamos a hacer una revisión rápida de la teoría. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta dice, el diámetro mínimo para diseño de una tubería de pozo profundo es de 15 centímetros, 5 centímetros, 20 centímetros o según la tabla del código. La respuesta correcta era según la tabla del código. Si recuerdan, la tabla del código va en función del caudal que pensamos sacar. Entonces, en función del caudal, nosotros tomamos el diámetro mínimo del pozo. ¿Sí están todos de acuerdo? Sí. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes es una desventaja de los pozos profundos? Nos habla de una desventaja. Nos dice susceptible a la contaminación por arsénico. Esta es la desventaja. ¿Por qué? Porque el arsénico se puede encontrar en capas profundas de suelo. Entonces hay que tener cuidado con la toma de muestras del agua que estamos captando. Necesita mantenimiento. La idea de un pozo profundo es que no necesita demasiado mantenimiento. No se necesita mano de obra calificada, también errónea. Y el costo de excavación es elevado. Relativamente no se vuelve un costo demasiado elevado porque se lo hace con perforaciones. La tercera pregunta, cuando la perforación de un pozo atraviese acuíferos que contengan agua de calidad objetable, ¿qué se debe hacer? La respuesta correcta era aislar la perforación con encamisados o sellamientos impermeables. Como decimos, si ya estamos haciendo el pozo y no podemos dejarlo ahí botado, entonces lo que se busca es generar un aislamiento para evitar que esa agua de mala calidad ingrese a nuestro pozo. La segunda, contemplar medidas de purificación de agua. Realmente es una medida muy compleja, probablemente demasiado costosa, entonces no la contemplamos. Y la última, no continuar con la perforación y buscar otro punto tampoco, porque ya hemos hecho una infraestructura para poder generar la excavación. Hemos hecho un trabajo de revisión de sismografía normalmente, de evaluación de los suelos, de los acuíferos, entonces ya se vuelve muy caro dejar el pozo abandonado. Además de que probablemente este acuífero de calidad objetable se encuentre en zonas probablemente grandes alrededor del pozo.
La cuarta pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones no es un criterio de localización para captaciones en ríos y manantiales? Nos habla que no es un criterio de localización. Entonces nos dice el caudal de diseño debe ser bastante menor que el caudal del río. No entra dentro de la localización, sino de la evaluación del caudal. Se recomienda uso de torre tomas cuando la corriente es muy fuerte. Realmente no va por ahí. Las torretomas más bien usábamos cuando los caudales son más bien un poco más estáticos. Y es necesario que las orillas del cauce sean estables y firmes. Aquí estamos hablando de que si es un criterio de localización y no se necesita tener una captación lateral para evitar la posibilidad de carreo de sedimentos. Entonces, esta era la respuesta correcta. La captación lateral es una buena forma para, para generar una captación de agua en un río, pero no es un criterio de, de captación, para generar la localización de una captación. Entonces, más bien como un criterio ahí sería que la captación se encuentre, por ejemplo, en el lado interior, en la orilla interior del río o cosas por el estilo. La siguiente pregunta, el diámetro mínimo para el diseño de la tubería de una captación de toma directa es de, estamos hablando de una captación de toma directa, la respuesta era 20 centímetros, ¿sí? Esto lo vimos al principio del bimestre. Segunda tabla del código es la que estamos viendo para pozos profundos, 10 centímetros o 100 milímetros es muy pequeña y 15 también. La respuesta correcta era 20. La sexta pregunta, ¿cuál de los siguientes no es un criterio para dimensionamiento de pozos? El tipo de acuífero existente, la posición del nivel de bombeo, el diámetro interno de la tubería de revestimiento y el tipo de suelo existente. La respuesta correcta es el tipo de suelo existente porque ya este sí es un criterio que nos da una idea de cómo debería ser la dimensión del pozo, mientras que el tipo de acuífero simplemente nos sirve para determinar el caudal que va a salir del pozo, la posición del nivel de bombeo es el abatimiento, que eso eh, ya es parte del proceso de análisis, pero no genera realmente un criterio de dimensionamiento. Y el diámetro interno de la tubería de revestimiento, nosotros lo tomamos en función del caudal que queremos tomar del acuífero. Entonces, la respuesta correcta es de el tipo de suelo existente en el acuífero. La pregunta 7, el Código Ecuatoriano de la Construcción recomienda la utilización de un caudal igual a tanto para la conducción de aguas superficiales. La respuesta correcta es el caudal máximo diario más un 10%, ¿sí? Esta era un poco de que sepan más bien dónde estaba esta información, pero vi que a la mayoría no se le complicó. Entonces, las otras opciones eran el diario más del 5% y las otras en función del caudal horario. Entonces, como estamos hablando que es una conducción de aguas superficiales, nos enfocamos en máximo diario más un 10%. La octava pregunta, en el concepto volumen de agua liberado por un metro cuadrado de base que hace descender un metro el nivel freático, ¿a qué término nos relacionamos? Transmisividad, porosidad eficaz, capacidad específica o coeficiente de almacenamiento. La respuesta correcta era porosidad eficaz porque es el volumen de agua liberado por un metro de base que hace descender un metro el nivel freático. La transmisividad, recuerdan, es la que relaciona permeabilidad y espesor del acuífero. La capacidad específica se basa en un concepto en función del tipo de acuífero. Estamos hablando de acuífero confinado o acuífero libre. Y el coeficiente de almacenamiento también. Es lo mismo que la capacidad específica, pero enfocado al acuífero confinado. Inge, disculpe, el ¿Sí? anterior no era capacidad eh, especi- no, coeficiente de almacenamiento. No, porosidad eficaz. Entonces aquí lo que tienen que analizar es el coeficiente de almacenamiento exactamente. Se enfoca en acuíferos confinados. Un segundito para ver.
Ya, la capacidad específica es la cantidad de agua producida por un pozo por cada metro de abatimiento que se genera. ¿Sí? Por otro lado, el coeficiente de almacenamiento va enfocado a lo que es el volumen en un acuífero confinado. ¿Sí? Entonces, por eso la respuesta es porosidad eficaz. No sé si me siguen con eso. ¿Qué me dice? Sí. Ya. Igual si tienen dudas, después me contactan. La novena, la permeabilidad es la relación entre transmisividad y espesor del acuífero. Esta es la respuesta correcta. Recuerden que es relación transmisividad sobre espesor. Acá le ponemos la relación entre la transmisividad y ancho del acuífero. No es el ancho, es el espesor. El producto entre la transmisividad y el ancho del acuífero no se multiplican, sino se dividen. Y el producto entre transmisividad y espesor del acuífero. Creo que esto estaba bastante simple. La última, es recomendable el coeficiente CU del empaque de grava sea lo más cercano posible a. La respuesta era 1 porque de esta manera el material es lo más uniforme posible. Acá arriba nos dice 1 porque se requiere que el material tenga tamaño variado. Si es 1, estamos hablando de uniformidad. Entonces sería ilógico decir que es tamaño muy variado. 2.5 está sobre el límite, que si recuerdan era 2.4. Entonces, eso significa que el material ya no es muy uniforme. Y 2.5 porque el material sea variado, ¿sí? Yo me acuerdo que esa era menor o igual a 2.5 A para que sea 2.4. 2.4. Entonces, ¿qué buscábamos? Que sea menor o igual a 2.4 para que el material sea lo más uniforme posible. ¿Qué es lo preferible? Si se acuerdan, nosotros hicimos en el ejercicio en clase el análisis que nos daba 1.2, que era bastante cercano a 1, y decíamos que mejor que sea cercano a 1, porque de esa forma el material es más uniforme. Pues por eso el valor de 2.5. ¿Sí? Entonces, en esencia, lo que estamos analizando es el material que pasa por el tamiz 60 sobre el material que pasa sobre el tamiz 10. Entonces, mientras más cercanos sean estos valores, significa que el material es más uniforme. Y mientras más cercano a 1 esté el coeficiente, nosotros tenemos un material que tenga tamaño más similar. Y eso es una ventaja porque recuerden que el empaque de grava sirve como una especie de filtro. Entonces, al servir como un filtro, es mejor que el material se vuelva un poco más uniforme en su tamaño. ¿Está claro ahí? Sí. Entonces, ¿alguna duda del examen teórico? De lo que No, vi, a la mayoría tal, les fue bien. tal vez ya está habilitado para ver la nota. No todavía hoy, después les habilito. En promedio, según lo que veo, tenemos 6.72, que es un promedio bastante bueno, ¿sí? Similar a lo que tuvieron el bimestre pasado. Y en Dije, a mí sí cuanto me sale habilitado para ver, no sé por qué. la nota, La nota sí. La revisión, Nico. La revisión no, pero la nota sí. claro, lo que está correcto y correcto, eso ya lo saben con la nota, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que quería? Yo pensé que eso es lo que me estaban pidiendo. La revisión. A ver, déjame ver cómo está esto. La nota total, ¿o quieren? ¿Qué es lo que buscan? La nota por pregunta sí les debería salir, por lo que veo. A la revisión no hay acceso. Eso. A ¿Pero a ver qué en te cuáles nos refieres? equivocamos, dije. Eso O sea, es. solo ven la nota general. Ajá. Sí. Pero ya
Ya, bueno, después de clases les activo porque son un montón de opciones que estoy viendo ahí. Y en el examen práctico, en esencia lo que tenían que hacer era el diseño de un pozo profundo. Entonces, teníamos la estratigrafía que literalmente era bastante similar a lo que vimos en clase. Un acuífero confinado. Teníamos un caudal relativamente alto. En esencia tenía que diseñar el pozo y después determinar la transmisibilidad y capacidad específica del pozo, calcular el abatimiento del pozo de bombeo, si es que tenemos un pozo de observación a 150 metros de distancia con un abatimiento de 1.2 metros. Entonces, en esencia, tenían que hacer exactamente el procedimiento de clase. ¿Qué piensan del examen? ¿Cómo les fue con eso? A mí me falta un poquito, pero de ahí sí estaba sencillo, la verdad. Yo creo que estaba bastante sencillo, ¿no? Entonces veamos cómo les fue. Realmente no he revisado. Pero ¿qué me dicen ustedes? Porque simplemente había que seguir los pasos, ¿no? Entonces primero identificar el diámetro en función del caudal, después ver si hay empaque de grava. Necesitábamos empaque de grava, definir el espesor del empaque de grava, después generar ya la curva granulométrica con los datos que tienen, generar una curva paralela, después identificar si es que es arena fina, media gruesa, con eso ya graficábamos la curva para el empaque de grava, después identificar coeficiente de uniformidad. Con eso ya empezamos a identificar el que retiene el 70%, después del 90%. Realmente después ver la abertura de la rejilla. Tiempo, no sé si les debió haber faltado tiempo, la verdad. Estaba bastante rápido. En la segunda y tercera opción tenían que identificar la transmisividad, o sea, en función de la permeabilidad que la tienen ahí del espesor, eso es cualquier cosa. La capacidad específica también. Y el abatimiento que se demoraba un poquito más, había que hacer el cálculo con la ecuación de tiempo. Pero realmente no creo que estaba complejo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen? 80 años, ya. Sí, estuvo parecido al de clase. Bueno, entonces espero que les haya ido bien, que hayan aprovechado. Todavía, como les digo, no he calificado ninguno. En líneas generales, la parte teórica la mayoría les fue bien. Si a alguien le fue mal, póngase pilas. Realmente había 2 personas que sí me preocupa porque les fue bastante mal. Y el resto estaba todos bastante bien. Entonces, estamos un poco retrasados con la materia. Sí nos han afectado los feriados y este mes vamos a tener feriado el 1 de mayo, que me imagino que no va a haber clases. No sé qué pase con las medidas que han puesto o que han impuesto, pero en teoría se mantiene el feriado el 1 de mayo, que nos afecta con la clase del viernes 30 de abril, que sería la siguiente semana. Entonces, el feriado del 24 de mayo me parece que se mantiene el 24, así que no habría problema. Así que sigamos avanzando. Presentación.
Entonces, ¿cómo les fue con las partes que quedaron pendientes del sistema de bombeo? Como usted ya llegamos hasta acá, ¿no es cierto? Tenían que hacer el cuadro con los costos y después simplemente la curva del sistema en función de los datos que ya estaban dados y obteníamos una curva de este tipo. ¿Cómo les fue con esta parte del ejercicio? ¿Qué me dice? Algunos me escribieron a preguntar acerca de esto. ¿Qué me dice Saratit? Em, sí, creo que, o sea, todavía no le hice, pero no ¿Por creo qué que no lo sea muy hicieron difícil. si era de ver? Eso. Ah, es que no me acordé. ¿Qué me dices, Yarison Gar? No, Inge, no. No, no lo resolví. Sí. ¿Por? Yo tenía una duda. ¿Sí? O sea, ¿le puedo poner en el gráfico, por favor? O sea, yo le grafiqué la curva que va de arriba para abajo, pero la de abajo para arriba no sé cómo se grafica. ¿Me puede explicar eso para encontrar la intersección? Ya. Pero Llegué a solo a ver, graficar la curva de arriba para abajo yo. por favor, necesito que me suban a los que hicieron este trabajo hasta máximo a las 11 hoy día al área de consultas. Sí, por favor, espero un deber. Yo En lo tengo en esencia, ¿me puedo subir ajá, en Excel? sí, claro. Gracias. Esta curva, ¿está claro de dónde sale? De los Es así. datos del fabricante, inclusive estos datos están dados aquí. Simplemente era generar una gráfica con los datos de ahí. Entonces veo los puntos, genero la gráfica y ya tengo mi línea característica de la bomba. Para la línea característica de la tubería, ¿qué debo hacer? ¿Qué se te ocurre a ti, Ariel? O sea, tal vez emplearle la... Es que no sé seguro qué altura de bombeo usar. Inge, la altura de la característica de la bomba no tiene que empezar justo en la diferencia de los dos niveles y tiene que ir subiendo de acuerdo al caudal. Esa es la de la tubería. Lo que me acabas de decir es de la línea característica de la tubería. La línea característica de la tubería viene dada en función de la altura de bombeo. La altura de bombeo es igual a delta Z más EQ cuadrado. Entonces ahí va lo que me dices tú, Pablo. Aquí nuestra delta Z era 35 metros, ¿no es cierto? Sí, Entonces 35 más seco cuadrado empieza, ¿no es cierto? Si yo tengo un caudal de 0.01, ¿cuánto me da las pérdidas? Veo el coeficiente de pérdidas que saqué y determino las pérdidas. Con un caudal de 0.02, 0.03, etcétera, etcétera, ¿cuánto me da de pérdidas? Y esto simplemente corresponde a seco cuadrado. Y así graficamos esta parte de la curva. Entonces, ¿qué significa esto? Esta es la línea característica de la tubería. ¿Por qué? Si es que no existieran pérdidas, que es ya un punto de vista teórico, la altura de bombeo necesaria para que funcione el sistema debería ser 35 metros. Pero conforme se empieza a generar más caudal, nosotros tenemos un incremento de pérdidas. Entonces, si es que ya llega un caudal muy alto, las pérdidas también se vuelven bastante altas. Y de esta manera yo tengo que bombear más agua para poder cumplir lo que requiere el sistema. ¿Sí está claro ahí? Entonces simplemente es la ecuación de pérdida seco cuadrado más delta z que está reflejado acá. Entonces estamos un poco
graficando la ecuación de altura de bombeo. ¿Qué me dice? Sí, bueno, igual que en hidráulica general, ¿verdad? En hidráulica aplicada, claro, es que es exactamente lo mismo, porque son bombas. Entonces, un dato nos lo da el fabricante y el otro dato lo calculamos nosotros. Y de este punto podemos identificar cuál es el caudal óptimo de operación. Entonces, el caudal óptimo de operación en este ejercicio nos daba 72 litros por segundo, o 0.072 metros cúbicos por segundo. ¿Sí me siguen o alguien tiene dudas acerca de esto? Entonces, ¿qué significa esta respuesta de 0.072? Que cuando el sistema está con un caudal de 0.072, la bomba está en su punto de equilibrio con lo que necesita el sistema. Entonces, cualquier punto de operación sobre esto no funciona y los que están bajo esto nos funcionan en el sistema. Entonces, de esta forma yo defino que mi caudal máximo que podré bombear para este sistema es de 72 litros por segundo. Y la altura de bombeo me da 36.8 metros. Entonces, esta es la condición máxima que yo puedo abastecer con mi sistema. ¿Sí está claro ahí? Inge. ¿Sí o no? ¿Qué me dice? Sí. Entonces, no, esta gráfica es bastante simple, por eso quería que ustedes la revisen. Entonces, lo que nosotros necesitamos es 62 litros por segundo, entonces por eso les ponía en las diapositivas. Simplemente podríamos hacer una curva del sistema con una válvula estrangulada, que es algo que se hace. Si nosotros queremos trabajar ya en la práctica, ¿no? Como se vería. Este es nuestro punto máximo de trabajo, 0.072. Entonces, ¿qué hago? Si es que yo quiero que el sistema trabaje con la bomba continuamente, simplemente le pongo una válvula y esa válvula le cierro un porcentaje hasta llegar a los 63 litros por segundo. Entonces, la curva se convertiría en esta curva de acá. Entonces, yo le trazo con 63 litros por segundo y obviamente como hay menos pérdidas, porque hay menos caudal, sube un poquito la capacidad de generar altura de bombeo. ¿Qué me dicen? ¿Si está o no está claro ahí? Entonces, yo le cierro la válvula a un porcentaje y estaría trabajando con esta curva paralela. Entonces, si quiero bajarle más el caudal, pues generas otra curva. Y es lo que va sucediendo. Pero la curva principal, o sea, la del límite, es la que acabamos de graficar. ¿Sí me siguen con eso? O sea, solo se aumenta una pérdida y encontramos un nuevo punto de operación a la nueva altura, o sea, con la nueva curva que nos da. Es que claro, a ver, el ejercicio nos dice que nosotros queremos trabajar con 63 litros por segundo. Mm, Pero el sistema nos está dando 72. Entonces, para yo trabajar con 63, lo único que hago es cerrarle un poquito a la válvula para que salga un poco menos de caudal. Entonces, cuando yo cierro la válvula, cambia y se convierte esta en la nueva curva de funcionamiento. ¿Sí? sí, sí está claro, Inge. O sea, cogemos un nuevo para eso y tenemos que ver cuándo podemos cerrar la válvula, eso ya va a depender de la válvula, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, en esencia, ahí lo que ustedes tienen que revisar es el caudal en función de las características que tenga la válvula que van a usar, nada más. Lo que se hace en sistemas es que ustedes tienen un caudalímetro ahí instalado y ustedes pueden calcular cuántas vueltas se le cierra la válvula o simplemente con el caudalímetro ir haciendo un ensayo y error, ¿no? Eso ya dependerá, como les digo, del tipo de válvula. Normalmente en estos sistemas se usan válvulas de compuerta que tienen varias vueltas, ¿sí? Hay las válvulas de bola, por ejemplo, pero las válvulas de bola son de un cuarto de vuelta de cierre, entonces es un poco difícil calcular cuál debería ser el cierre exacto. Por eso se prefiere usar válvulas de compuerta. ¿Sí está claro entonces ahí?
Sí. Sí. ¿Alguien alguna duda acerca de esto? Porque hasta acá ya llegamos, ¿no es cierto? Esto también sí lo hicimos en clase. ¿Qué me dicen? ¿Sí está claro para todos también la parte de optimización que vimos? ¿Qué me dices? Camila, Aro, ¿sí estamos claros? Camila, ¿sí estamos o no estamos? Recuerden, si es que alguien no responde, es como que no estuviera en clases, ¿no? ¿Qué me dices, Mateo Coral? ¿Tú tienes claro lo de optimización? Sí, sí, quedó claro con la explicación. No, lo de optimización me refiero a lo último que hicimos en la anterior clase. Una pregunta, Inge, si es que ese diámetro óptimo se acercaba más, digamos, al 350, ¿le teníamos que tomar el 350 o el menor siempre? A ver, en esencia, ahí tienen que ver ustedes cuál es el comercial más cercano, la verdad. Sí, tengan en cuenta aquí el de 350 está bastante distante, entonces por eso me quedo con el de 300. Ya, Si es que está gracias. por acá, por ejemplo, si la curva fuera así, probablemente podríamos decir que cojo el de 350. En esencia, ahí estamos viendo, como les decía, cuál es el que menos costos genera. Por eso generamos una comprobación entre lo que nos cuesta la tubería y lo que nos cuesta las pérdidas de energía que se generan en la bomba, ¿no? Porque la bomba tiene que funcionar. Exactamente lo mismo van a verlo ustedes en, ¿cómo se llama? Centrales hidroeléctricas. En centrales hidroeléctricas el análisis es un poco más profundo porque ahí hay que tomar en cuenta las pérdidas que se generan debido a que no funciona o no se genera la energía en la turbina y las pérdidas de que no se instaló la potencia en la turbina. Entonces, como les digo, cuando estén ya en centrales del siguiente semestre van a desarrollar un poquito más de este tema de optimización. Ahí es un capítulo entero enfocado a lo que es sistemas más bien dicho, optimización en conducciones de centrales hidroeléctricas. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda acerca de bombas? Lo mismo, la carga neta positiva de succión. También les pedí que hagan eso. O sea, que determinemos si es que hay cavitación. ¿Qué había que hacer? Pues determinar la presión atmosférica. Nosotros teníamos más o menos 500 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuánto debería ser la presión atmosférica? ¿Qué me dicen? ¿Puedo repetir la pregunta, Inge, por favor? ¿Cuánto era la presión atmosférica que tomaron en cuenta? ¿No? Más o menos de cuánto debería ser. ¿Perdón? ¿Qué me dices, Saratito? ¿Cuál debería ser el valor de la presión atmosférica, un aproximado?
Unos 500, Inge. 500, ¿qué? Milímetros de mercurio. Normalmente los milímetros de mercurio los utilizamos nosotros para análisis ya más teóricos, más investigativos. ¿Qué unidad de presión deberíamos usar ya en la Entonces, en práctica? atmósferas, unos En 0,80 tal vez. En atmósfera, 0,80. ¿Cuánto equivale una atmósfera por ejemplo, metros de columna de agua o en kilos por centímetro cuadrado? Porque atmósferas tampoco es una unidad muy fácil de manejar, ¿no? Normalmente vamos a definir Pascal. presiones en kilos por centímetro cuadrado, en pascales o en metros de columna de agua. Personalmente creo que lo más fácil de comprender es metros de columna de agua. Entonces, ni milímetros de mercurio ni atmósferas. Cuando dices 0,8 atmósferas. En Quito, ¿cuántas atmósferas más o menos tenemos? ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen en Quito? ¿Cuánto más o menos tenemos? 0.7 atmósferas. Más o menos 0,7, ¿no? Y Quito está alrededor de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, decir 0,8 para 500 metros no tendría mucha lógica. Tal vez estemos Entonces sería hablando de 0,9. 0,95, más o menos, por ahí. Entonces, ahí sí necesito que ustedes como que sean más criteriosos, que traten de analizar los valores. Supongamos que 0,95, que sería más o menos 9,7 metros. Acá me pone más ZA, que en esencia ZA corresponde a la diferencia de nivel que tenemos entre donde está ubicada la bomba y el nivel del agua, que en este caso eran 5 metros, ¿sí? Pero aquí les dije era más menos, entonces debería ser menos 5 metros, que es la altura que tenemos, menos las pérdidas, que esas las determinaron ya ustedes. No sé cuánto les salió de pérdidas. Y menos la presión de vapor, que podríamos tomarla como 0,2. ¿Cuánto les salió de pérdidas en este ejercicio? eh, a ver. O sea, yo les tengo separadas, pero dije, les tengo por impulsión, a succión, impulsión, o sea, no. Aquí sería solo de succión, ¿no? Porque estamos hablando de cavitación y la cavitación se da solo en el tramo de succión. Ya de succión con 0,3 tendría que ser la suma de 0.1196. 0.1675 me dio. Ya. Es un valor bastante bajo igual, ¿no es cierto? Entonces la NPSH nos da ¿cuánto? 97 menos 5, 47, menos 0,35 prácticamente sería 4,35 más o menos, ¿no es cierto? Esta es la disponible y la comparo con la NPSH requerida, que en esencia debemos buscarla en función de la bomba. Podemos asumirle, eso quería ver qué es lo que hacen ustedes, pero podríamos asumirle alrededor de 3 metros, entonces, que es un valor típico. Si comparo las dos, estamos bien, porque tengo más disponible que requerida. Yo les mencionaba que para mi gusto es mucho más fácil de utilizar el concepto de altura de succión límite, que iba a ser igual a la carga de presión atmosférica menos la carga de presión de vapor, menos lo que corresponde a las pérdidas, HF más HM, más la carga de velocidad y más la carga neta positiva de su suction head requerida.
Entonces dijimos que esta podríamos tomarla como 3 metros. La carga de velocidad más pérdidas menores será máximo 0,5, ¿sí? A grosso modo. Entonces esto sería igual a la presión atmosférica que dijimos 9,7 menos 0,2 y menos 3,5. Entonces esto me da 9,7 menos 3,5 son 6,2 menos 0,2, 6 metros. Entonces en esencia, si ven, aquí yo digo que lo máximo que yo podría generar como altura de succión son 6 metros y estoy generando 5, entonces vamos bien. Acá hago la comparación, carga neta positiva de succión disponible versus carga neta positiva de succión requerida. ¿Sí está claro ahí? Sí. Inge, la altura límite es la altura máxima que podremos tener para que no haya cavitación, ¿verdad? Exacto. Para mí es un concepto mucho más fácil de manejar porque calculo la límite y me mantengo abajo de la límite. Ahí sí depende de ustedes. Estas son las dos formas de determinar si es que hay cavitación o no. ¿Qué me dice? ¿Está claro ahí? ¿Alguien dudas acerca de estos temas de bombeo? No, Inge. Bueno, entonces pasamos al siguiente tema porque como les dije tenemos que ganar un poquito de tiempo, que son líneas de conducción. ¿Qué es la línea de conducción? Pues es el conducto que transporta el agua de la planta de tratamiento hasta el tanque de almacenamiento y también desde la captación hasta la planta de tratamiento. La línea de conducción, en esencia, es un conducto que va a llevar caudales importantes de agua antes de que se empiecen a generar ya una distribución dentro del sistema. Entonces, es un conjunto de sistemas de tuberías, estructuras, accesorios, dispositivos, válvulas y todos los elementos que se incluyan en el proceso de conducción del agua desde la captación hasta la planta potabilizadora o hasta el tanque de regularización. ¿Sí? Tanque de regularización es el tanque de almacenamiento. Obviamente va a haber variaciones dependiendo de cómo está configurado el sistema de agua potable, o sea, dónde se genera el tratamiento, dónde se genera el almacenamiento. En muchos casos también antes del tratamiento hay tanques de almacenamiento, entonces obviamente todas las conducciones que tenemos en ese tramo corresponden a las líneas de conducción. Entonces, la línea de conducción se debe tratar de que siga el perfil del terreno. De esta manera nos ahorramos lo que son costos de excavación, pero hay que tener en cuenta que en zonas donde se produzca una variación muy drástica en la topografía, puede que sí sea preferible generar una excavación para evitar lo que es el incremento de costos en cantidad de material que tenemos. Entonces, nosotros tenemos sistemas a gravedad y sistemas de bombeo. Entonces, hay que tener en cuenta que es preferible que los sistemas funcionen a gravedad porque todo sistema de distribución de agua que funciona a gravedad es más económico que un sistema que funciona con bombeo. Entonces se dice que la gravedad nos sirve cuando nosotros tenemos la fuente de agua ubicada en un punto de superior altitud respecto a los usuarios o a la zona de distribución. Y un sistema de bombeo se necesita cuando la fuente se ubica más abajo de donde está nuestro sistema de distribución y por ende va a necesitar bombas para generar el abastecimiento. También podríamos decir que un sistema con bombeo se puede requerir cuando la ciudad es muy plana y no permite que se genere lo que es una altura suficiente para que se genere la presión que nosotros necesitamos. En esencia, aquí tenemos un esquema en donde vemos la captación. Tenemos la captación de agua. Perdón. Tenemos la línea de conducción que lleva a la captación de agua. En la línea de conducción puede que requiramos una cámara de romper presión. ¿Qué creen que es una cámara de romper presión? Eso en algún momento lo deben haber escuchado. ¿Qué me dice?
Esas cámaras de romper presión eran lugares donde la presión se podía desfogar para evitar que se aumenten las presiones. Más que se pueda desfogar, que se pueda liberar la presión que hay en la tubería. Entonces, en esencia es un tanque a donde llega la tubería y empieza a caer el agua aquí. Entonces, ¿qué pasa? Toda la presión interna de la tubería se pierde porque aquí ya estamos en contacto con la atmósfera. Y después nuevamente empieza a ganar presión en la tubería. Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde se ubican estos tanques de rompepresión porque nos deben dar un espacio como para volver a generar presión para llegar al resto del sistema, ¿no? Entonces, en esencia los utilizamos cuando la presión en el sistema es demasiado alta y podría generar ya daños a la tubería. Entonces, por eso hay que tener bien clarito cómo se deberían ubicar estos tanques rompepresiones. Créanme que en algunos casos, si no se consideran, puede volverse un problema porque, por ejemplo, en un sistema de distribución de agua para riego, realmente no sé si fue falla del diseñador o del constructor, pero no se consideraron válvulas rompepresión ni tanques rompepresión. Entonces, ya instalado el sistema, se dieron cuenta de que había presiones muy altas para lo que resistía la tubería, porque encima más la tubería no hubo un buen control y la tubería tenía una resistencia menor a la que debería haber tenido. Entonces les tocó cortar en un montón de tramos las tuberías para poder instalar estas válvulas rompepresión o tanques o cámaras rompepresión. Y eso conlleva costos bastante elevados. Entonces, si no se hace un buen análisis, eso puede llevar a que el proyecto termine colapsando. Entonces, hay que tener bastante cuidado con lo que es las presiones en un sistema de distribución. Aquí nos habla también de una válvula de purga. La válvula de purga es una válvula que nos permite hacer limpieza en los puntos en donde nosotros tenemos una depresión. Entonces, en esencia, la válvula de purga más o menos es algo así, con una tapita en donde nosotros podemos abrir la tapita y limpiar los sedimentos. Esto es bastante útil en zonas donde puede haber bastante movimiento de sedimentos y que podría generarse una acumulación que tapone la tubería o que disminuya la sección por donde pasa el agua. Y en zonas donde nosotros tenemos en cambio un máximo, ¿no es cierto? Aquí se suele necesitar la colocación de una válvula de aire para permitir que el aire salga del conducto y para cuando se esté produciendo el llenado o vaciado del conducto, no se produzcan demasiados vacíos. Entonces esto es bastante útil, la válvula de aire. Si alguien quiere puede revisar en el repositorio de tesis. Recién antes de la pandemia se acabó una tesis en donde nosotros hicimos una evaluación de tiempos de vaciado y llenado de un conducto cuando se utiliza o cuando no se utiliza una válvula de aire. Es bastante interesante ver los videos porque el efecto de la válvula de aire es bastante bueno para evitar que se generen vacíos. Entonces, para que me entiendan un poco, cuando ustedes están el efecto que cuando ustedes tienen una botella de Coca-Cola y le dan la vuelta y empieza como que a tratar de ingresar aire. Entonces empieza a salir un poco de líquido y empieza a ingresar aire por otro lado y se empieza a generar una turbulencia. Algo así sucede dentro de una tubería. Entonces cuando ustedes tienen una válvula de aire, limitan esa generación de vacío. ¿Por qué? Porque el volumen que está saliendo de agua tiene que ser ocupado por aire. Entonces la botella succiona el aire y eso genera esa turbulencia. Lo mismo sucede en conducciones. Entonces, con una válvula de aire se evita ese fenómeno porque el aire empieza a ingresar por el punto donde está colocada la válvula de aire. Después llegamos a un reservorio y este reservorio ya genera lo que es la línea que se le conoce como línea de aducción o línea de distribución que llega hasta la red ya propiamente dicha. Entonces, tenemos los sistemas a gravedad, en donde la fuente de suministro tiene que ser un lago, embalse, río,
que está sobre la red de distribución, o sea, sobre la ciudad. Siempre hay que tratar de mantener la presión dentro de los límites establecidos para que funcione el sistema adecuadamente, y eso es un punto crítico. Nosotros tenemos un límite mínimo y un límite máximo. Normalmente el límite mínimo está entre 5 y 7 metros de columna de agua y el límite máximo alrededor de 40 a 50 metros. Pero yo les digo, en la zona aquí del Valle de los Chillos, que obviamente se encuentra un poco más baja que la ciudad de Quito, se llega en algunos casos a tener presiones de 90 metros de columna de agua, lo que significa que es demasiado alto. Y si ustedes se fijan, esto está relacionado con que en muchos casos las tuberías se empiezan a dañar de forma muy seguida, al menos cuando son de PVC. Entonces, la mayoría de gente tiende a cambiar las tuberías a cobre, porque el cobre obviamente tiene una resistencia mucho más alta a presión y genera un mejor funcionamiento. Pero en las casas que tienen tuberías de PVC, empiezan a generarse fugas de manera continua. Esto se debe a que la presión con la que llega el agua es demasiado alta. Entonces, si ustedes se ponen a analizar, conocen gente que vive en el Valle de los Chillos, inclusive también en el Valle de Tumbaco, hay muchos casos en donde se empieza a generar bastantes daños en los conductos de agua y se debe a eso, a que no hay tanques rompepresiones o a que la configuración de la distribución no permite poner los tanques rompepresiones. ¿Verdad? Dije, o sea, ahí la solución sería poner una cámara rompepresión. Sí, si es que permite la configuración, ¿no? Dependiendo de que, también dependemos de que no haya muchas viviendas en esa zona donde vamos a colocar la cámara de rompepresión. Porque si la ponemos y hay muchas viviendas, esas viviendas se van a quedar sin presión. En Una cambio, pregunta, Inge. ujú. Y generalmente o sea, estos desgastes en las tuberías, si son de PVC, se da ya como que llegando a las viviendas o más arriba. Normalmente ya llegando a las viviendas, ¿no? ¿Por qué? Porque la tubería que se usa ya en las redes de distribución tiene espesores más gruesos y es más ancha. Entonces, ¿qué pasa? Llega con una tubería, no sé, de 1,5, de 1 pulgada a las casas, y de repente llega el medidor y ya le pajan a media. Entonces, en ese punto estamos incrementando la presión. Y después en la casa termina con media. En algunos casos llega con media y le suben a 3/4, que está mal, ¿no? Porque le bajamos, se aumenta la presión y de repente le subimos el diámetro y vuelve a bajar la presión. Ahí lo que hay que hacer es pedir al municipio que nos instalen una tubería de 3/4. A veces los del municipio no quieren, ¿no? Porque son un poco cerrados, pero, pero hay que tener en cuenta que son fallas ya técnicas. Porque ¿de qué sirve que me llegue con 1 pulgada, yo le bajo a media y después le subo a 3/4 porque quiero más caudal? Entonces genera un estrangulamiento. Entonces, claro, los del municipio se cierran. ¿Por qué? Porque los medidores de ellos ya los tienen comprados y tienen la mayoría de medidores comprados como de media pulgada. Pero en muchos casos, especialmente en las casas que tienen terrenos grandes o que la casa está bastante metida respecto a la parte frontal, se producen muchas pérdidas de carga en la tubería de media y la gente prefiere utilizar tubería de 3/4. Entonces, ahí se genera un montón de problemas. Entonces, yo les diría, claro, ese es el punto crítico, porque después si ustedes entran con tubería de media, en cambio esa tubería de media va a soportar bastante presión y eso genera que se dañe. ¿Dónde son los puntos típicos de daño? En los accesorios. Los codos, las T's, son los puntos que primero se dañan. Entonces, ahí sí realmente es algo bastante común. ¿Sí está claro ahí? Por ahí va tu pregunta. Inge, en el caso de mucha presión y que se empiecen a dañar las tuberías, como el caso que puso del Valle de los Chillos, ¿no habría como también de alguna forma aumentar la cantidad de las pérdidas? Claro, ¿cómo haces eso poniendo una válvula de compuerta? Ahí sí cualquier tipo de válvula. Pones una válvula y se va a perder la presión. Esa es la más fácil. Entonces, probablemente la válvula, o sea, tienes que poner una buena válvula, ¿no? Para que te aguante varios daños, pero de esa forma le proteges al sistema y si se daña, se va a dañar la zona de la válvula. ¿Sí? Sí, Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Realmente hay puntos en Quito donde
la presión es altísima y uno lo ve, ¿no? Yo les digo esto porque yo en una vivienda les hacía mantenimiento y la recomendación fue cambiar toda la tubería porque el PVC se les dañaba cada 2 meses tenían una fuga ya. Entonces realmente era desgastante. Entonces ahí es preferible utilizar cobre, ¿no? Y normalmente es la mejor recomendación usar cobre, al menos dentro de la vivienda, porque la vida útil del cobre es mucho, mucho más alta. Tenemos dos métodos de bombeo. El primero es utilizar bombas más un almacenamiento, un tanque de almacenamiento. Entonces, en esencia, nosotros tenemos un exceso de agua del sistema de bombeo que lo vamos a ir almacenando en un tanque elevado. Entonces, ¿qué pasa? Las bombas funcionan, abastecen de agua a la ciudad y también abastecen al tanque de almacenamiento. Entonces, bastante útil porque cuando yo no tengo mucho consumo, las bombas se encargan de llenar el tanque. Y después, cuando yo tengo mucho consumo, la bomba funciona en conjunto con el agua que tenía en el tanque. Entonces es un sistema bastante útil porque nos genera un trabajo muy bien organizado, podríamos decirlo, o muy bien distribuido a lo largo del tiempo. De esa forma nosotros podemos calcular el trabajo de las bombas de manera mucho más fácil. Entonces, cuando tenemos alto consumo, más bien dicho, ya hablamos de eso, ¿no es cierto? El tanque se vuelve un sistema de apoyo para la bomba. Entonces, nosotros tenemos un mejor rendimiento, puedo manejar mucho mejor lo que es el funcionamiento de las bombas, puedo organizar el funcionamiento de las bombas y eso genera una economización en lo que es mantenimientos y en lo que es necesidad de energía. Entonces, como les decía, trabajamos con condiciones óptimas. Y el agua almacenada nos genera una reserva que también nos sirve en casos de incendio. Recuerden que el caudal en caso de incendio es bastante alto, ¿sí? También nos sirve porque si es que la bomba se daña, el sistema de bombeo tiene algún problema, no nos genera una complicación real porque simplemente empieza a trabajar el sistema con el tanque de almacenamiento y tenemos en líneas generales una amplia seguridad. Entonces yo les diría, si es que es posible, este es uno de los principales métodos que podemos usar cuando nosotros necesitamos utilizar bombas, o sea, cuando no tenemos la capacidad de utilizar la gravedad para generar la conducción. Entonces, ¿sí está claro cómo funcionaría este sistema? ¿Qué me dice? Sí, o sea, utilizaría las bombas y también un tanque de almacenamiento. Exacto. Entonces sería algo así. Las bombas generan presión hacia la red de distribución y hacia el tanque de almacenamiento. Entonces, eh, cuando yo ya tengo poco caudal, o sea, poco caudal de consumo, yo le puedo llenar al tanque. Cuando tengo mucho caudal de consumo, la bomba y el tanque generan la distribución de agua. Entonces, si se me daña la bomba, el tanque puede seguir funcionando sin problema. ¿Sí? Sí. Bueno, tomémonos un par de minutos porque ya se pasó a las 8 y no me di cuenta. Dije, disculpe que le moleste. ¿Sí? No sé si tal vez me pueda poner en lista, por favor. Es que llegué 10 minutos tarde, pero ya había Ahí tomado está lista. al final de la clase, siempre, si es que alguien no se- Ya, gracias. Disculpe.
Listo, continuamos, ¿me siguen? Sí. Entonces, vamos a continuar con el segundo método del sistema de bombas. Es cuando nosotros utilizamos bombas sin almacenamiento. Entonces, en esencia, las bombas introducen el agua directamente en la tubería y realmente no hay otra salida que el agua que está consumida. O sea, en esencia, las bombas bombean lo que se consume. Es menos deseable este tipo de sistemas, ya que si es que se produce una avería en la fuente, nosotros tendríamos que interrumpir el, el sistema. O sea, hablaríamos de una avería ya sea en la captación o en el tanque de almacenamiento previo a la distribución o en el sistema de bombeo. Entonces nos tocaría generar una interrupción completa en el suministro. Mientras que en el otro caso nosotros teníamos el agua almacenada en el tanque como un respaldo para poder abastecer de agua al sistema. Cuando se producen variaciones en el consumo, tenemos variación obviamente en la presión que manejamos dentro de las tuberías. Entonces tenemos un sistema un poco menos, podríamos llamarlo menos estable en lo que es presiones que se manejan. Entonces eso también se vuelve una desventaja. Y si las bombas se accionan eléctricamente, nosotros vamos a tener que una punta de consumo o un máximo de consumo se va a generar y va a coincidir con la demanda general. O sea, cuando tengamos demanda crítica, el consumo de electricidad va a también ser crítico y eso genera un incremento en el costo. Entonces, por todas estas razones, decimos que estos sistemas que solo tienen bombeos sin ayuda de un tanque de almacenamiento no son tan deseables como en el caso anterior. Aquí tenemos dos ejemplos de sistemas de bombeo. Aquí está una captación, llega a la planta de tratamiento, ¿no es cierto? De aquí de la planta de tratamiento se genera lo que es la impulsión. Aquí estaríamos trabajando con el reservorio y la línea ya de distribución hacia nuestra red de distribución o nuestra ciudad. En este otro caso, aquí en cambio tendríamos la bomba dentro de un pozo de bombeo, se genera la estación de bombeo, llega el agua al reservorio y se produce la distribución del agua. Este caso de acá también puede funcionar sin una bomba, si es que este nivel de la captación, no sé, supongamos es 600 metros, el nivel de la vivienda es de 500 metros, entonces ya tenemos la capacidad de poder generar el transporte por medio de un sistema de gravedad. Entonces, en esencia, ahí podríamos no necesitar una bomba, llegaría el agua hasta nuestro reservorio y el reservorio ya distribuye el agua a la población. Entonces, sí están claras cómo serían las configuraciones de las líneas de conducción. Que en la planta de tratamiento no podría estar después del reservorio. La planta de tratamiento. Ajá. Es preferible que no, porque este reservorio ya sería el que tiene el agua limpia para llevar el agua acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tenemos un reservorio antes de la planta de tratamiento? Va a haber sedimentos, más cantidad de sedimentos en el Exacto. reservorio. Y en este reservorio vamos a tener bastantes sedimentos y vamos a tener contaminantes, ¿no? Recuerden que si este es un río y nosotros en este río tenemos, no sé, contenido de material orgánico, contenido de cualquier tipo de contaminantes que hay y se presentan de manera continua en un río, este tanque va a tener bastante almacenamiento de este tipo de contaminantes y va a ser difícil de limpiar. Entonces, obviamente, dentro de la planta de tratamiento hay tanques. ¿Se han ido alguna vez a una planta de tratamiento de agua? No, y No, y cogimos sanitaria 2 ya en medio de la En pandemia. sanitario 1 nos llevan a llevar y pasó la pandemia. Mm, Bueno, Bueno, en pero 2, en la 2. en esencia es interesante, porque si se van, por ejemplo, es fácil de verlo en la planta de Quitumbe.
Se tienen normalmente tanques, normalmente se los hace cilíndricos por facilidad estructural, y en estos tanques ya se almacena el agua que está en proceso de tratamiento. Entonces ahí tenemos ya un almacenamiento. Entonces la idea es que nosotros vayamos jugando con la cantidad de agua que está almacenada en los tanques versus la cantidad de agua que yo necesito para abastecer a la ciudad. Entonces no es necesario tener un almacenamiento propiamente dicho antes de la planta de tratamiento, pero después de la planta sí. En este reservorio yo ya tengo agua potable. Entonces este reservorio ya me distribuye el agua directamente a nuestra población. ¿Sí está claro ahí? Sí, o sea, este sería el primer método, por lo que tiene almacenamiento. Claro, o sea, a ver, siempre hay que tener almacenamiento. Ojo, lo que hablábamos en el otro caso es dónde está el almacenamiento. Por eso les decía, aquí por ejemplo tenemos la bomba con el almacenamiento. Entonces la bomba está generando flujo de agua y cuando no hay mucho requerimiento de agua, la bomba empieza a llenar este reservorio de acá. De tal manera que cuando ya empieza a haber bastante más requerimiento de agua, también se empieza a abastecer de agua acá. En el otro caso, podría darse también la situación de que, por ejemplo, el almacenamiento no está como un tanque elevado, sino el almacenamiento está sobre el suelo. Entonces podemos tener la bomba acá. En este caso hablaríamos de un sistema de bombeo sin almacenamiento porque el almacenamiento está acá. ¿Sí? Pero este almacenamiento por sí solo no es capaz de llevar el agua acá debido a las diferencias de nivel. ¿Sí me siguen con eso? Sí, Perfecto. Entonces las líneas de conducción pueden ser a presión, con tubos parcialmente llenos y con canales abiertos. La mejor opción, yo les diría siempre, es la tubería a presión. ¿Por qué? Porque tiene menos riesgo de contaminarse. Esto es importantísimo. Si existen fugas, el agua va a salir de la tubería, pero no va a entrar. ¿Por qué? Porque tenemos presión, ¿no es cierto? Se produce un chorro. En cambio, en este caso de tubo parcialmente lleno, si empieza a haber una fuga, empieza a salir el agua. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, aquí hay nivel freático? Esta agua va a entrar acá porque no hay presión. Entonces se contaminaría el agua. Y acá en el canal abierto, cualquier cantidad de agua que caiga va a generar contaminación. Entonces, por eso esta no es una buena opción. Y además que si se produce una fuga, es mucho más fácil darse cuenta cuando el conducto está trabajando a presión. Porque el agua empieza a salir, se nota. ¿Está claro? Entonces, por eso la mejor opción suele ser con tubería a presión. En cuanto al trazado, hay que considerar que el trazado debe estar cerca de vías públicas. De esta manera nosotros podemos generar un mantenimiento de manera fácil. Hay que considerar que siempre debe haber un paso de servidumbre, siempre tiene que haber un acceso que sea público, que no se genere de manera privada. La longitud de la línea tiene que ser lo mínimo posible. Sí, de esta manera se disminuyen pérdidas, pero obviamente hay que tener en cuenta que normalmente no se encuentra tan cerca el punto de captación del punto de distribución. Entonces, esto yo les diría que es relativo. En esencia se enfoca a que nosotros hagamos el, el trazado de la línea de conducción lo más corto posible. La línea de gradiente hidráulico siempre debe ser positiva para que la tubería trabaje a presión. Esto es importantísimo. No se puede producir vacíos en una línea de conducción porque eso puede generar inclusive cavitación dentro del sistema. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que evitar presiones zonas con presiones excesivas. Es lo que les decía, en Quito pasa, ¿no es cierto?, en el valle, por la configuración de la ciudad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener cuidado con las zonas inestables porque los taludes, si se van, se pueden llevar todo el sistema de distribución y eso sí sería un problema. Y obviamente en las quebradas también hay que tener mucho cuidado porque si empezamos a hacer un sifón invertido, las presiones que se generen podrían ser bastante altas. Entonces hay que tener en cuenta que el tubo debería resistir esas presiones. Y por otro lado, si se hace un puente canal, hay que evitar que sea un costo demasiado alto.
Entonces, como criterios de diseño, nosotros tenemos la carga disponible, que es la diferencia de alturas entre la captación y la distribución. La capacidad para generar el transporte del caudal de diseño enfocado al diámetro del conducto. Las presiones que se van a manejar en el sistema. El tipo de tubería en función del material, ¿no es cierto? Que el material resista, pero también que no sea demasiado caro. Y los diámetros que se van a utilizar, que también va en función de la capacidad de transportar. Entonces nosotros tenemos como criterios de diseño para canales a flujo libre, como les digo, no son una buena opción, no son muy utilizados. La presión máxima va a ser de 50 metros de columna de agua. Vamos a trabajar con la ecuación de Manning normalmente. Y se la utiliza para agua cruda, especialmente. Inclusive para agua cruda a veces no es una buena opción, pero diríamos que su uso es más común ya para transportar agua pura que agua potable. Entonces, con agua cruda nos referimos al agua que va desde la captación hasta la planta de tratamiento. Hay que tener en cuenta que en esta opción a veces sí es un problema, ¿no? Porque se puede contaminar el agua o puede haber fugas o puede haber inclusión de agua lluvias. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando instalamos un sistema de flujo libre con canal abierto. Podríamos hablar de mayor presión, menor diámetro y menor costo. Desde un punto de vista muy relativo, realmente estos parámetros, yo les diría que no los tomemos tan así, porque hay que hacer un análisis propiamente dicho para cada tipo de sistema, dependiendo de dónde está realmente ubicado la captación. El coeficiente de Manning normalmente va a ser para hormigón entre 0.02 y 0.013 hasta 0.016 o 0.017. Va a depender de la velocidad y del acabado que tenga el canal. La velocidad máxima se recomienda en 2.5 metros por segundo para cuidar la erosión del canal. Y la velocidad mínima, yo les diría 0.5 metros, pero la recomendación suele ser 0.3 para evitar sedimentación. Ten en cuenta que si hablamos de un canal, hay la posibilidad de que caigan sedimentos desde el exterior, o sea, que caigan rocas, que caiga basura. Entonces habría que considerar que la velocidad debería ser capaz de remover esas partículas. Cuando tenemos flujo libre, pero queremos transportar agua ya tratada, se recomienda generar un canal embovedado o un canal que no esté abierto al aire libre. Esto para proteger la calidad del agua. Entonces hay que tener un buen control de descargas. ¿Por qué? Porque es difícil de encontrar fugas, por ejemplo. ¿Sí? Y hay que tener un buen control de conexiones por el mismo hecho. Es muy fácil que si tenemos un canal embovedado, no nos demos cuenta de que se están produciendo fugas en las conexiones, ¿sí? O que hay alguna rotura en las conexiones. Entonces, estas son razones para que no sea muy recomendado. Cuando hablamos ya de tuberías de presión, lo más común es que sean tuberías circulares, de sección circular. La presión mínima se recomienda en 5 metros de columna de agua. La presión máxima se enfoca en la presión máxima estática del sistema. Como les decía, normalmente se establece como máximo igual para funcionamiento de distribución ya hacia el punto donde nosotros tendríamos nuestra red de distribución, 50 metros de columna de agua, ¿sí? Pero ojo, esto es solo para la red de distribución. O sea, al final de la conducción deberíamos llegar con un máximo 50 metros de columna de agua o instalar los tanques rompepresiones, ¿sí? Pero ya dentro del sistema de conducción nosotros sí podríamos tener presiones más altas. La presión de diseño va a ser igual a la presión máxima, ¿sí? Que será la máxima estática. O sea, obviamente va a depender de dónde está nuestra captación y dónde está
nuestro punto de distribución, o también, si es que nosotros necesitamos bombeo, cuál es la presión máxima que vamos a obtener, multiplicada por un factor de seguridad que va a ser del 10% cuando estamos hablando de un sistema de gravedad y del 30% cuando estamos hablando de un sistema de bombeo. Entonces, también se requiere mantener una velocidad mínima. En este caso, la velocidad mínima se establece en 1 metro por segundo. Ten en cuenta que ya son caudales grandes. Y la velocidad máxima se establece en 6 metros por segundo. Yo diría que 6 metros por segundo es demasiado alta, que genera presiones demasiado grandes y eso establece que necesitemos espesores de conducto bastante grandes. Entonces, la velocidad máxima recomendada, yo les diría entre 2.5 a 3 metros por segundo, ¿sí? Ya como un máximo absoluto, porque 6 metros por segundo genera presiones demasiado altas y obviamente es una velocidad que puede ser bastante erosiva. La pendiente mínima se establece en 0.05%. De esta manera no, o sea, se evita que exista acumulación de aire y obviamente si empieza a acumularse el aire nosotros vamos a tener una variación en la presión hidráulica, tendríamos un incremento en el caudal porque, por decir, tenemos aire aquí, se empieza a acumular, no sería más bien así el ejemplo, se empieza a acumular aire, entonces nuestra sección transversal disminuye, eso genera que se incremente la presión, que varíe la presión hidráulica aquí, que se incremente la velocidad porque se disminuye la sección y genera un incremento de las pérdidas no contabilizadas, o sea, de las pérdidas menores en ese caso. No se olviden, 6 metros por segundo es demasiado grande. En centrales hidroeléctricas, en donde hablamos de presupuestos mucho más altos y de conductos con diámetros más grandes y que están hechos para soportar presiones más grandes, nosotros hablamos de 6.5 a 7 metros por segundo como velocidad máxima. Entonces, hablar de una conducción de agua potable de 6 metros por segundo sí podría ser demasiado. En cuanto a carga disponible, nosotros vamos a decir que la carga disponible viene dada por la diferencia entre las cotas del punto de partida hasta el punto final de llegada del agua. O sea, ya sea la captación y la planta de tratamiento o ya sea la planta de tratamiento y el tanque de almacenamiento, nosotros debemos analizar cuál es la diferencia de alturas para considerar nuestra carga disponible. Y la línea de carga total es la línea que define el nivel de energía con el que nosotros contamos en función de la longitud. O sea, es nuestra línea de energía, ¿sí? Entonces, la graficamos tal como lo hemos graficado desde mecánica de fluidos. Las líneas piezométricas o líneas de gradiente hidráulico es el punto en el cual nosotros tendríamos la altura del agua si es que estaría conectada a un piezómetro, ¿sí? Entonces, en esencia, ¿recuerdan cuál era la diferencia entre una línea piezométrica y una línea de energía total? ¿Qué me dice? No era que la línea de energía consideraba la carga de velocidad. ¿Cómo no te escuché la última parte? Que la línea de energía considera la carga de velocidad. Exacto, la línea de energía total o línea de carga total considera la carga de velocidad y la línea piezométrica simplemente no considera la velocidad, sino la carga de presión. Así está claro para todos. Entonces, la línea de energía total es la línea que considera todos los componentes de energía y la línea piezométrica simplemente se enfoca en la presión que hay dentro de la tubería. Aquí en este gráfico, aquí serían las pérdidas por fricción más la carga de velocidad, ¿no? No sé, aquí me han puesto mal aquí esta línea de energía y acá abajo la línea piezométrica, ¿sí? Entonces ahí sería la diferencia. Entonces,
cuando hablamos de carga hidráulica, tenemos un caso ideal aquí, ¿no es cierto? Está nuestra línea de energía y nuestra línea de gradiente hidráulico. La diferencia nuevamente entre los dos es la carga de velocidad. Esta es nuestra carga estática, que es la diferencia entre qué pasa cuando el sistema está estático y qué pasa cuando el sistema está funcionando. Entonces, normalmente esta se le llama línea de energía estática y esta de acá, línea de energía de régimen, porque es cuando ya el sistema está funcionando. Entonces, la diferencia entre los dos es la carga estática que nosotros estamos contando. Entonces, la carga estática es la presión que nosotros tenemos desde un tanque sobre el otro. Ahora, este es un caso ideal porque funciona. Tenemos un conducto que conecta los dos tanques de manera directa y se produce de esta forma la línea de energía, ¿no es cierto? Para decir este sistema de acá. Pero un caso real, o sea, lo que puede suceder en la realidad, es que el conducto vaya de esta forma, como está aquí. Tengo mi línea de gradiente de energía y mi línea de gradiente hidráulico. Entonces, ¿qué sucede? Si es que yo tengo mi conducto sobre la línea de energía, ¿qué significaría? ¿Qué me dice? Que van a haber pérdidas. Van a haber pérdidas, o sea, de ley hay pérdidas porque es un sistema a presión, ¿no? Un sistema que está funcionando y simplemente para funcionar tienen que producirse pérdidas. Entonces, ¿cómo podríamos especificar eso? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué pasa si es que el tubo queda sobre la línea de energía? ¿Nadie? ¿Qué me dices, Isaac Jaramillo? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, Inge? ¿Qué pasa si el conducto queda sobre la línea de energía? Así como está aquí, ¿no? El conducto es esto de acá. Si el conducto cae Y esta es sobre la línea de energía. energía, no puede llegar el agua. No, si llega, mira, aquí está clarito que el agua llega. Así sí. ¿Qué pasaría? No dejaría de trabajar a presión. Deja de trabajar a presión, podríamos... No, en realidad sí se va a mantener el trabajo a presión. O sea, a tubo lleno me refiero. Tal vez. A tubo lleno, pues... Bajo ciertas condiciones sí podría dejar de ser a tubo lleno, porque se va a producir un efecto bastante complejo dentro del tubo, pero en esencia se generan presiones negativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el punto donde está el tubo, ¿a qué conlleva? A que esa sea nuestra energía gravitacional, nuestra energía debido a la ubicación geométrica del conducto. Entonces, si es que este conducto se llega a ubicar sobre la línea de gradiente de energía, significa que estamos con presiones negativas, entonces va a generar un efecto succión aquí con una alta turbulencia. Y puede generarse cavitación, y si se genera cavitación, el sistema va a presentar fallas completamente extrañas, podríamos decir. Se va a generar ahí turbulencia, se va a generar implosión debido a la cavitación que se genera, implosión de partículas de aire,
y va a generarse una variación en lo que es el funcionamiento del sistema, el caudal no va a ser el esperado, etcétera, etcétera. Entonces nosotros debemos calcular los sistemas de tal manera que siempre la línea de energía esté sobre el conducto, ¿sí? Entonces no debemos hacer esto nunca. O sea, si nosotros tenemos dos conductos, no podemos elevar al uno de tal manera que llegue a un punto tan alto respecto al reservorio, porque el riesgo de que entremos en este caso de que se produzca una presión negativa es bastante alto. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos ese tipo de topografía, es mejor generar un corte del talud y conectarle al conducto directamente, y ahí sí tendríamos una carga de presión que nos permita trabajar sin problema. Si está entendido esta posibilidad de que se generen fallas en el sistema. Ujú. Listo, entonces. La línea de gradiente hidráulico, cuando está cerrada, se genera el nivel estático. El nivel estático es la carga de presión que tendría el sistema sin funcionar. Y después tenemos nuestra línea de gradiente hidráulico que nos da la presión que tenemos sobre el conducto ya cuando está funcionando el sistema. Entonces, la línea de energía va a ser el nivel estático menos las pérdidas, y la línea de gradiente hidráulico es la línea de energía menos la carga de velocidad. Si nosotros tenemos una tubería, un incremento del diámetro de la tubería, nosotros tenemos un diámetro muy grande respecto al caudal que estamos manejando, se va a producir un tramo con flujo libre. ¿Sí? Si se produce un tramo con flujo libre, vamos a tener un sistema en el que no hay presión aquí. Y de repente, cuando lleguemos a un punto en donde ya se empieza a llenar el conducto debido a la topografía, se empieza a generar la línea de presión y de energía. Entonces, esta es mi línea de energía y esta es la línea de gradiente hidráulico. Entonces, no es recomendable trabajar con este tipo de sistemas cuando no hay válvula, porque este tramo de flujo libre puede generar ingresos de aire a la zona de presión, y si aquí hay demasiada presión, puede que esto genere que este aire acumulado empiece a generar un efecto similar al de cavitación, empiece a implosionar. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de sistemas. La verdad, yo les recomiendo que siempre tengamos una válvula de control. De esa forma, con la válvula de control, nosotros vamos a asegurar que el sistema trabaje totalmente a presión. ¿Sí está claro el análisis de aquí? Sí, jefe. Esto puede darse especialmente en los primeros años de funcionamiento del sistema. ¿Por qué? Porque nosotros diseñamos el conducto para el final del periodo de vida útil del proyecto. Entonces, si el diámetro es muy grande para cierta cantidad de flujo, hay bastante riesgo de que se genere una zona con flujo libre. En cuanto al caudal de diseño, nosotros diseñamos para conducir el volumen de agua requerido en el día máximo de consumo, es decir, el QMD, y las variaciones horarias las van a absorber el tanque de regularización. O sea, en esencia, el diseño que nosotros vamos a hacer es en función del caudal máximo diario, pero sabemos que el caudal máximo horario va a ser mayor. Entonces, el tanque de regularización es el encargado de generar o respaldar al sistema en el caso de que se produzcan caudales mayores al que estamos nosotros tomándolo como caudal de diseño. También nosotros podemos generar un diseño en función del caudal máximo horario, ¿sí? Y de esta forma nos evitamos construir el tanque de regularización. Yo les diría no es tan recomendable porque el tanque de regularización nos sirve como una ayuda en varios casos, inclusive para tener un almacenamiento cuando se esté dando mantenimiento a la planta de tratamiento, por ejemplo, o cuando se produzca un daño en la planta de tratamiento. Entonces, me parece a mí que es mucho más factible siempre manejar un tanque de almacenamiento. Para las líneas de conducción por bombeo,
tienen que estar diseñadas para una operación de 24 horas al día. Si no, hay que hacer un ajuste en los caudales de diseño para las necesidades requeridas, tal cual como veíamos en el caso de sistemas de bombeo, ¿no es cierto? Si es que no se genera un bombeo las 24 horas del día, tenemos que incrementar nosotros nuestro caudal de diseño. Se puede incrementar el caudal en la conducción y por ende el diámetro en la tubería. Entonces puede ser otra opción generar un incremento de diámetro, pero obviamente siempre que pensemos en un incremento de diámetro tenemos que darnos cuenta de que eso va a conllevar a un incremento de costos y a veces eso puede ser un problema, ¿no?, en la inversión pública. Las líneas de conducción son ductos que siguen la topografía del terreno y trabajan a presión, en esencia, lo que ya hemos dicho. Y al diseñar estas líneas de conducción con trabajo a gravedad, debemos considerar la línea piezométrica, ¿sí?, la línea de energía también, la carga de velocidad. Y debemos cuidar que la línea de gradiente hidráulico siempre esté por encima de la tubería, como yo les dije. No se pueden admitir presiones negativas en la línea porque eso puede conllevar a un montón de problemas en el sistema. Hay que tomar en cuenta la selección de la tubería para la línea de conducción. Es importante el material. Hay que ver que el material soporte la presión más alta que puede presentarse en el sistema. Se puede incluir también válvulas reguladoras de presión para casos en donde haya presiones muy altas solo en ciertas secciones, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que eso también genera un incremento de costos. Entonces, hay que tener en cuenta que la presión más alta no se presenta normalmente en casos de operación, sino, por ejemplo, cuando se encuentra un cierre de válvula. ¿Por qué? Porque obviamente cuando estamos operando el sistema tenemos pérdidas, pero cuando está cerradas las válvulas se produce toda la presión estática. Entonces, normalmente esa presión estática es más alta y también hay que considerar que en algunos casos el factor de golpe de ariete tiene que ser considerado y en esos casos el factor de golpe de ariete es el que genera las presiones más altas y por ende el que se debe considerar para la determinación de los espesores de la tubería. Las presiones se pueden elevar mucho con el golpe de ariete, tal cual como les decía. Entonces, la sobrepresión tiene que estar considerada. Normalmente se usan sistemas para controlar golpe de ariete, pero de igual forma nosotros tenemos que tener claro que puede presentarse un golpe de ariete. No sé si recuerdan en hidráulica aplicada, cuando nosotros hablábamos de golpe de ariete, yo les indicaba acerca de un problema que se generó en un sistema de distribución de agua en Esmeraldas, que era un proyecto de 75 millones de dólares en el cual no se consideró la posibilidad de generarse golpe de ariete y después de eso les llevó a tener que hacer una inversión bastante alta en válvulas de alivio, válvulas de control de presiones para evitar o mitigar los efectos. Pero obviamente no es lo mismo una válvula que lo que hace es reducir la presión que considerar un sistema con un espesor de tubería mucho más grueso, porque tengan en cuenta que si se empieza a generar el fenómeno del golpe de ariete de manera continua, puede fatigar el material de las tuberías y llevar a una rotura temprana. Entonces hay que tener en cuenta todo ese tipo de situaciones que se pueden dar dentro del análisis de una conducción de agua potable. Como un ejemplo, el cierre rápido para este conducto que les estaba mencionando era de 25 segundos, ¿no? Así que tengan en cuenta que no siempre son cierres de válvulas de 1 segundo, medio segundo los que nos generan problemas. A veces son cierres que son bastante lentos. En cuanto al material, nosotros podemos tener sistemas con material como fibrocemento, que yo les digo no es recomendable. ¿Por qué? Porque el fibrocemento se tiende a generar una especie de pasta cuando ya pasa bastante tiempo. Todavía se lo usa en algunos casos, pero se debilita bastante la estructura con el paso del tiempo. Entonces, en nuestro medio, ¿qué sucede? Si ustedes se ponen a generar conductos con fibrocemento, no se respetan los periodos de vida útil. Entonces, por ejemplo, si un proyecto es diseñado para 20 años, les aseguro que va a trabajar 30 o 35 años.
Entonces, si trabajamos con fibrocemento, hay el riesgo de que se empiece a volver una pasta la parte superior del conducto y eso genera después bastantes fugas. Entonces, simplemente como recomendación, yo les diría que no es la mejor opción. El acero sí es una muy buena opción, PVC también, polietileno de alta densidad, también un plástico que es bastante útil. El hierro dúctil, sí, bastante aceptable. El hierro galvanizado también se usa bastante. El problema del hierro galvanizado es que si no está bien hecho el proceso de galvanizado, se puede generar problemas en lo que es que después se empieza a oxidar bastante y eso genera óxido dentro de la tubería y es un problema. Tuberías de hormigón, cuando es hormigón armado, sí va bastante bien, etc. Entonces hay que considerar para definir el material adecuado ciertos factores como son los caudales, las presiones y las velocidades de diseño. Por ejemplo, si tenemos velocidades demasiado altas, 6 metros por segundo, fibrocemento y hormigón tal vez se vuelvan materiales que no generen buena resistencia. En esos casos, cuando la velocidad es muy alta, es mejor el acero. El costo, obviamente, es importantísimo. Eso es lo que lleva a que el PVC sea uno de los materiales más utilizados. Los diámetros disponibles, lo mismo. Hay que ver materiales en los cuales tengamos cierta variabilidad en cuanto a diámetros. La calidad del agua, igual. Hay materiales que pueden afectarse más cuando la calidad del agua no es buena. Por ejemplo, en la zona de la conducción de la captación a la planta de tratamiento, puede que tengamos químicos que generen afectaciones a la tubería de fibrocemento, por ejemplo. El tipo de suelo también, en función de que si es un suelo muy húmedo puede generar una oxidación bastante rápida en ciertos materiales, como es el hierro dúctil. Y si el suelo no es muy estable, también eso puede llevar a que se aplasten ciertos materiales. Por ejemplo, es típico ver que las tuberías de PVC sufren de aplastamiento en lugares donde el suelo no es tan fuerte y donde hay bastante, por ejemplo, paso de vehículos. La durabilidad del material también es importante. Esto tiene que ir de la mano con la vida útil del proyecto. Entonces, hay que considerar eso dentro del sistema, al menos si vamos a utilizar una vida útil amplia. Y la facilidad de transporte, que también es importante. Aquí les he puesto ciertas características de los materiales. Por ejemplo, el acero tiene diámetros comerciales de entre 2 pulgadas y empiezan en 2 pulgadas, ya cuando hablamos nosotros de diámetros para conducciones, obviamente. Y de ahí tenemos desde 4 pulgadas hasta 24 pulgadas, cada 2 pulgadas normalmente. Y cada 6 pulgadas, entre 30 y 72 pulgadas. Normalmente el de 72 pulgadas es el más común. Como ventajas tiene una vida útil alta, prolongada. Y hay que tener en cuenta que hay que proteger y mantener correctamente el conducto, especialmente para la oxidación. Cuando hay diámetros grandes y presiones altas es la mejor opción. Es un material resistente, no es tan pesado porque tiene bastante resistencia, entonces los espesores no son demasiado grandes. Como desventajas, la corrosión puede generar un daño, un problema. Las paredes son más delgadas, entonces mientras empiezan a corroer, se puede generar un desgaste mucho más rápido. El acero se expande, nos dice 3/4 de pulgada por cada 100 pies de largo, que sería más o menos 18 milímetros por cada 30 metros de longitud. Entonces es bastante lo que se produce en expansión y con temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados. Entonces en zonas donde hay bastante calor hay que tener mucho cuidado y ahí se deben instalar juntas de expansión. Las juntas de expansión vienen con una especie de cauchito en donde un conducto permite que se mueva respecto al otro. Eso debe hacerse cada cierta longitud, normalmente cada unión de tubo que suelen tener entre 6 y 12 metros de longitud. Entonces, eso también genera un costo, un incremento en los costos. Tenemos hierro fundido con diámetros comerciales que empiezan normalmente en 3 pulgadas y después
cada 4 pulgadas desde los 2 hasta los 20. Tenemos tuberías también de 24 y desde los 24 llega cada 6 pulgadas hasta los 48. Entonces, esto es lo típico, ¿no? Digo, habrá comercializadores que tienen ciertos rangos diferentes. Los lagos comerciales están entre 4 metros hasta 6 metros. Esto también porque son bastante pesados. La presión fabricada puede soportar hasta 350 psi, son 2.500 kilonewtons por metro cuadrado. Una tubería de hierro fundido puede durar más de 100 años si es que está bien mantenido. Hay que prevenir la corrosión porque la corrosión puede ser un problema, pero si se genera una buena prevención, la vida útil va a ser bastante prolongada. La tubería de hierro fundido, cuando se la recubre con zinc, o sea, se genera el proceso de galvanizado y se busca disminuir la corrosión. Obviamente es un proceso que encarece bastante el conducto, pero sí genera bastantes ventajas. Hay que tener en cuenta de que este proceso tiene que estar bien hecho porque cuando no está bien hecho no dura demasiado el galvanizado. Entonces, si ustedes analizan las casas que tienen 30, 40 años, eran hechas con tubería de hierro galvanizado, pero el galvanizado no era de muy buena calidad. Entonces, ¿qué problema tenían esas casas? Que después de un tiempo les empezaba a salir el agua con óxido. Entonces, eso genera una molestia por parte del usuario. Los diámetros comerciales normalmente están entre 2,5, de ahí 3, 3,5, 4, 5, 6, 8 y 10 pulgadas. No hay mucha variedad. Estas tuberías también se usan bastante en sistemas contra incendio, por ejemplo. Existe también tuberías con metal corrugado galvanizado, pero eso se utiliza para alcantarillas en carreteras y hay que tener en cuenta que es bastante caro, entonces no es la mejor opción a menos de que sea una zona en donde se puede producir en ciertos casos presión dentro de la alcantarilla. Entonces, por eso se necesita una tubería con mayor resistencia. Bueno, creo que ya se me pasó el tiempo. Quedemos hasta ahí. Tenemos que avanzar, bueno, la siguiente semana un poco más rápido con esto. Les pediría que ustedes revisen la parte de los materiales para avanzar un poco más rápido y después poder generar ya nuestros ejercicios de líneas de conducción. ¿Alguna duda hasta ahí? No, Inge. Bueno, ¿quién me decía que no estaba en lista? Yo, Inge, por favor, Isaac Jaramillo. Isaac, ¿qué? Jaramillo, por favor. Inge Gordillo también, si es que se puede, por favor. Gracias, Inge. Listo. Ahí estamos. Buen día a todos. Inge, disculpe. ¿Sí? Sí me puso en lista, perdón. También llegué atrasado. Gordillo. Sí, me dijiste. Bueno. Gracias, Inge.